Les bendiga, hermanos. Vamos a entrar a la palabra del Señor en esta noche. Gracias por estar con nosotros. Estamos estudiando las jornadas. Mítica es la parte que estamos hoy. Nos toca la parte número 4, la cuarta parte de, de esta jornada. Son 4 mensajes que tomamos para hablar. Es una enseñanza muy amplia. Pero damos gracias a Dios porque a través de esta enseñanza Dios nos ha hablado muchas cosas. Vamos a ir a Números 33, 28. Es nuestro versículo clave que estamos tomando, pero también estamos tomando Números 19. Pero miren lo que dice Números 33, 28. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Eh, Podríamos decir que este versículo es un versículo comprimido. No sé si está bien dicho. Es que he leído que hay, por ejemplo, hay pastillas que son comprimidas, que está todo ahí, ¿no? Y aquí en este versículo está todo lo que hemos hablado. Por eso nos apoyamos con número 19 y también otros versículos que Dios nos ha dado para hablar de esta jornada. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Esta es la jornada número 25, ok. Entonces, ¿qué significa la palabra o qué quiere decir la palabra Mitka? Dulzura. Entonces, ¿se acuerdan que de cierto momento en nuestra vida, como que como cristianos, nuestra vida se nos amarga? Llega un momento de que llegamos a tener amargura y ya no disfrutamos las cosas que hacemos en la iglesia. Y eso es debido a que hay pecados que no hemos confesado, hay pecados que Dios no ha tratado en nosotros. Y eso nos trae amargura, y no hay disfrute en lo que hacemos. Y eso es normal. Bueno, no es normal, pero es normal en la vida del cristiano. Llega un momento en que como que ya no hallamos, pero otra vez tenemos que acudir a Dios porque Él endulza nuestro camino. Todos nosotros, y hemos dicho que después de los 3 años como que empieza, los primeros meses, el primer año hasta el segundo, aún hasta el tercero, estamos muy emocionados de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero después de los 3 como que viene eso, ¿no? No, yo, pues que aquí está escrito, pues entonces de cierta manera llega un momento en nuestra vida, no solamente, no es precisamente hasta los 3 años, puede ser hasta los 5 o hasta los 10. eh, eh, yo tengo más de 30 años de ser cristiano y en todos esos 30 años he visto muchas, a veces bajas, ¿no? Subidas y luego bajas, así pasa, ¿no? Pero por eso Dios se aparece aquí en esa jornada y nos dice que Él es el que endulza el camino, amén. Entonces, hoy solamente vamos a tocar 2 puntos porque con las lecciones anteriores ya hemos visto los 8 puntos que cubre esta jornada de Mitka. Entonces, es muy importante porque aquí en esta jornada se habla de la vaca alazana. ¿Se acuerdan que cómo es ese sacrificio que tiene que quemarse todo? Hasta su piel, hasta su carne, su sangre, su estiércol, todo, ¿no? Y aún le ponen madera de cedro, hisopo y ¿qué más? Escarlata, dijimos, ¿verdad? Entonces, eh, y esto es para entender un aspecto de Cristo que nos purifica, porque toda esa ceniza que sale del sacrificio, dice que ellos lo mezclan con agua corriente y esa agua y esa mezcla viene a ser la que viene a purificar. Eso es lo que puso Dios, pero ya explicamos qué significa ya dijimos que es el Espíritu Santo, ¿no? Tiene que ver el Espíritu Santo ahí, es el que nos purifica. Entonces, ¿por qué Dios hasta la jornada 25 nos pone este sacrificio? Porque al inicio nos pone el cordero, el sacrificio del cordero, pero ahora nos pone este sacrificio de la vaca alazana, porque se acuerdan que les dije que de acuerdo a la Biblia nosotros estamos asegurados. Fíjense qué tremendo nuestro Dios, ¿no? Porque por nosotros mismos, o sea, si fuera por nosotros, si fuera por nuestro obrar, por algo de nosotros, hermano, no lo haríamos. Pero Él se aseguró, por eso Él ha provisto el cordero y ahora la vaca a la cena.
Por eso Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí. Y eso es lo que tenemos. Y si nosotros tenemos este pensamiento gobernando nosotros, eh, siempre vamos a querer regresar a la casa del Padre. Podemos desviarnos en algún momento, pero siempre vamos a desear regresar al Padre, a la casa del Padre. No sé si alguna vez ustedes han salido de su casa y dicen, no, pero es que en mi casa, ahí está lo mejor. Quizá no puedes tener todo, a lo mejor no tienes todo lo que otros lugares, pero no sé, como que la casa está lo mejor, ¿no? Entonces, hermanos, Dios ha provisto todo esto, pero si un cristiano no entiende esta revelación divina, entonces él va a llevar una vida sin tomar en cuenta que su vida está asegurada en Dios. Por eso dice el canto que cantamos, mi vida está escondida en ti. Porque en Él solamente, o sea, sin Cristo no lo haríamos nosotros. Yo estoy seguro que sería el primero, ya no estuviera en la vida de la iglesia, pero gracias a Dios que estamos de pie por su gracia, por su misericordia. Muchos de nosotros que aceptamos a Cristo y venimos un día a Cristo y nos sentimos perdonados. Y por eso le decía que empezamos la vida cristiana muy emocionados, muy contentos, pero de repente empezamos a alejarnos de Dios. Entonces nadie puede decir que no le ha pasado eso. Yo creo que aún después de que uno ha experimentado caídas terribles en nuestra vida, y a veces eso hace que nosotros abandonemos la vida de la iglesia. Y no solamente a uno le echa la culpa a los hermanos, que por fulano, por el pastor, ya no estoy en la iglesia, ¿no? Y anda uno, pero no es que ellos tienen culpa, sino que de acuerdo a las jornadas, en cierto momento vamos a caer, pero recuerden, no es que estemos buscando cómo caer, es posible que caigamos, es posible, y si no caemos, pues gracias a Dios. Por eso dice que el que mira que está firme, no, el que cree que está firme, mire que no caiga. El que cae, para su Señor cae, y poderoso es Dios, su Señor, para que lo levante otra vez, lo que dice la Biblia. Entonces, pero recuerden, pues, no es que estamos buscando cómo caer, cómo hacer las cosas, sino que de repente vamos a caer, ¿no? Entonces, es lo que pasa, pero entonces aquí, de hecho, nosotros llegamos aquí en esta tierra bien pecadores, ¿no? Por eso nos pone que cuando Jesús sana a un leproso, está hablando de que sanó a nosotros, de que nos sanó, porque la lepra es el pecado. Entonces, si ustedes leen Levítico, todo eso, ¿qué hacían con los leprosos? Ellos estaban apartados del campamento, andaban fuera del campamento. Y es más, ellos tenían una campanita y tenían que estar gritando, estoy leproso, estoy leproso. ¿Por qué? Para que la gente no se acercara con ellos, para que no se contaminaran, ¿no? Y así estábamos nosotros. No era una campana literal, sino espiritual, y pues dábamos rienda suelta. Ahora las cosas se saben más porque está en las redes sociales. Mucha gente hace sus cosas y publica ahí, y ahí uno se entera, ¿no? Se entera y ya no tienen vergüenza de los pecados, ¿no? Estoy hablando de los inconversos, pues, ¿no? Ellos están ahí bien contentos publicando lo que hacen. Pero pero eso éramos nosotros. Pero gracias a Dios que Él, hermano, nos alcanzó, Él nos eligió, nos alcanzó, tuvo misericordia de nosotros, amén. Y Él nos limpió de esa lepra. Entonces les decía que vamos a cubrir 2 puntos y terminamos con esta jornada de Mitka. El punto número 9 es la limpieza y la posición en el reino. La limpieza y la posición en el reino. Gracias a Dios que ya tenemos limpieza. ¿De qué manera Dios nos limpia, nos purifica? A través de la ceniza y del agua corriente. Pero fíjense cómo llegó a la ceniza, pues, del sacrificio de la vaca a la sana, donde ya dije cómo se quemó con todos sus elementos. Entonces tenemos limpieza, pero Dios no solo nos limpia de nuestros pecados pasados y de nuestros pecados presentes y futuros, sino también el deseo de Dios de que nosotros nos purifiquemos es porque es que Él nos quiere dar una posición en el reino, una posición en el reino. Fíjense que
Cuando se hacen las campañas para elecciones en nuestro país, las personas que andan tocando puerta ahí, que andan ahí repartiendo volantes y todo eso, ellos están buscando una posición en ese gobierno. ¿Cuántos lo han visto? Usted no anda eso, por eso no tiene ninguna posición ahí en el gobierno, ¿verdad? Pero todas las personas que andan ahí con sus gorras, ¿no? Sus playeras, repartiendo volantes, tocando puertas, hablando a favor de ese candidato o candidata, es porque desea una posición en ese gobierno. Y le dan algo y anda bien contento, ¿no? ¿Qué le parece a ustedes que también para nosotros los cristianos hay una posición, pero en el reino de Dios? En el reino que viene, Dios nos quiere dar una posición. Por eso tenemos que purificarnos, tenemos que anhelar vivir esta vida que agrada a Dios. Leamos Números 19:12. Números 19:12 dice: al tercer día se purificará con aquella agua, y el séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Oremos pues. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, porque gracias, Señor, porque nos has dado una palabra que nos confronta, pero también a la vez nos endulza, Señor, porque quieres que seamos vencedores, quieres darnos una posición en el reino. Por eso, Señor, tú nos limpias, tú nos purificas, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a comprender tu verdad en esta hora. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí que podamos, Señor, recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces dice, al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. ¿Se dan cuenta ustedes que si Dios no nos abre su palabra, vamos nada más a quedar, ¿no?, de que al tercer día y al séptimo día? Y vamos a pensar que nada más se escribió para el pueblo de Israel, pero recuerden que hay tres enfoques de leer la Biblia. Hay un enfoque que nos corresponde a nosotros, que es la eclesiología, ¿no? Entonces, ¿por qué la purificación es al tercer día? Porque Cristo resucitó al tercer día. La vaca lazana representa a un Cristo que resucitó al tercer día. Y es por medio del Cristo resucitado que nosotros recibimos la novedad de vida, es decir, a través de la resurrección de Cristo nosotros somos regenerados, porque antes generábamos, ¿qué generábamos? La vida natural, el pecado, pero una vez que nosotros creemos en Cristo, recibimos a ese Cristo resucitado y ahora somos regenerados y ahora regeneramos. Ya no somos nosotros los que vivimos, sino que es Dios el que vive. Y es por eso que habla del tercer día. Es por la resurrección de Cristo que vino el Espíritu, y de esta manera vino nuestro nuevo nacimiento. Sigamos leyendo. Dice, al tercer día se purificará con aquella, y al séptimo día será limpio. ¿Qué significa esta otra expresión? Es decir, si usted como hijo de Dios vamos caminando en este mundo, y al entrar en contacto podemos contaminarnos. Pero si nosotros, y gracias a Dios que nosotros hemos acudido a Cristo y somos purificados. Porque si nosotros somos purificados al tercer día, que corresponde a este tiempo, porque la resurrección no es un evento a futuro nada más, sino que es hoy podemos vivir la vida en resurrección. Y por eso es que cada vez que acudimos a Dios, Él nos purifica. Entonces, si nosotros somos purificados al tercer día, que corresponde a nuestro presente, en este tiempo que vivimos, entonces al séptimo día va a contar esa limpieza. Por eso Apocalipsis dice, el que es santo, santifíquese más. El que es justo, practique la justicia. ¿Por qué? Y también dice, el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es injusto, sea injusto todavía. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que hemos dicho que Dios, si Él quisiera, Él podría obligarnos a que nosotros vivamos una vida sin mancha, o más bien no sin mancha, sino que a no portarnos mal, a no seguir jugando con el pecado, ¿no? Y estaríamos ahí, pero
Él nos da libre albedrío. Por eso dice Deuteronomio que pongo aquí la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, hoy Dios nos está dando la oportunidad de que nos purifiquemos, porque Él sabe de antemano que vamos a pecar, que vamos a caer. Por eso les dije que tarde que temprano algunos nosotros vamos a caer. Y ya también les dije que si alguien no cae, pues gracias a Dios, pero de acuerdo a la palabra, sí es posible que caigamos, ¿no? Entonces, pero Él nos da la oportunidad de que no nos quedemos ahí, que cuando caigamos nosotros acordemos de la vaca alazana, de que digamos, que veamos de este sacrificio que Dios ha provisto para nosotros. Porque, ¿qué significa el séptimo día? Porque la purificación, la limpieza al tercer día, que es mientras vivimos en esa tierra, es para el séptimo día. ¿Qué es el séptimo día? Se refiere al milenio. Se refiere al milenio. Desde que Dios puso a Adán en el huerto hasta ahorita que estamos viviendo, nosotros ya estamos pisando el séptimo día. Porque desde Adán hasta ahorita son 7 días, porque un día es un año, perdón, es 1000 años. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ok, entonces desde Adán al nacimiento de Cristo pasaron 4000 años. Y desde el nacimiento de Cristo hasta nosotros ya han pasado 2000 años, pero ya estamos viviendo un poquito del séptimo. Entonces por eso hemos dicho que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Entonces el séptimo día, que es el séptimo milenio, corresponde al milenio que Dios que se va a establecer en esta tierra. Cuando Jesucristo regrese, Él viene inmediatamente y establece el reino de 1000 años en esta tierra. Entonces por eso le decía que nuestra purificación, nuestra limpieza en este tiempo es para que estemos limpios, seamos hallados dignos para lo que viene. Pero recuerden que nosotros estamos caminando con Cristo, somos cristianos, pero es posible que caigamos, es posible que pequemos. Como creyentes es posible que pequemos, pero eso no significa que estamos perdiendo nuestra salvación. Lo que sí podemos perder es nuestro galardón, nuestra recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? La posición en el reino. Porque la salvación no la iniciamos nosotros, la inició Él. Pero hermano, podemos perderla. Y no es perder cualquier cosa. O sea, por eso dice que va a haber lloro y crujir de dientes. No vamos a lamentar porque nos vamos a acordar por qué no nos purificamos, por qué no nos limpiamos. Y Dios ya ha provisto, pues. Amén. Entonces, además de la salvación que el Señor nos da como un regalo, Él también nos da un galardón. Y ese galardón o esa recompensa tiene que ver con una posición en el reino. Vulgarmente se dice un hueso, ¿no? Un hueso en el gobierno, ¿no? Estás peleando por un hueso, así dicen, ¿no? Entonces vamos a decir esta posición y Dios nos va a dar. Todos los salvos, Dios quiere que tengamos una posición en el reino. ¿Se acuerdan que Juan y Santiago, qué querían ellos? Ellos querían una posición, que uno de ellos estuviera a la derecha y a la izquierda del Señor en su reino, ¿se acuerdan? O sea, estos hombres sí entendían pues a lo que vino el Señor, no solamente a salvar, sino también a dar una posición en el reino. Entonces nosotros tenemos que entender, porque ahora, ¿cómo es que nosotros ya dijimos que es por la purificación y por la limpieza, o la limpieza y la purificación? Pero no solamente eso, sino que fuimos creados para buenas obras. Por eso en 1 Corintios 3, 12 al 15, vamos a leer ese versículo. 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15 dice de esta manera: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué?
pérdida, no dice que va a perder su salvación. Él sufrirá pérdida. Amén. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, porque estamos hablando de la salvación completa, pues. Entonces esa salvación completa Dios la culmina o llega a su consumación después de 1000 años, pero saliendo de las tinieblas de afuera. Es lo que está diciendo aquí. Por eso, como por fuego. Entonces Dios nos da una oportunidad en ese tiempo. Por eso les dije que, ¿por qué a veces el cristiano deja de servir? Ya no tiene muchas ganas de servir en la iglesia, no tiene disfrute para cantar, para venir a la reunión, para servir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un pecado ahí que no se ha confesado. Se necesita confesar los pecados. Por eso Dios ha provisto, ¿qué ha provisto? La vaca alazana. Ha provisto la ceniza y el agua corriente para que nosotros seamos purificados de la contaminación de lo inmundo. Amén. Entonces, pero se dan cuenta, aquí está bien claro, ¿no? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces se dan cuenta que si la obra de un creyente no permanece y se quema, entonces él sufrirá pérdida. Pero también dice, si bien él mismo será salvo. Cuando, pero ya no está hablando de una salvación pequeña, acuérdense que una salvación tan grande. Ya fue salvo de su espíritu, pero no en vida no ganó la salvación de su alma, ni mucho menos la salvación de su cuerpo. Entonces hasta allá, después de 1000 años, Dios termina, pero aunque así como por fuego. O sea que fuego es prueba. O sea, imagínense la forma en que Dios va a probar en ese lugar que se llama las tinieblas de afuera. Ahí donde será el lloro y el crujir de dientes. Es como una cárcel. Ahí van a ir todos los cristianos que en ese tiempo nosotros estamos jugando con la vida de la iglesia. Por eso tengamos cuidado. Pero Dios, acuérdense que mientras hay vida, Dios nos da la oportunidad de purificarnos, de limpiarnos. Amén. Entonces, ¿qué pasa con este creyente? No pierde la salvación, pero sí tiene pérdida. ¿Cuál es la pérdida? Pierde su galardón, pierde su recompensa, pierde su posición en el reino. ¿Por qué? Por haber sido un cristiano liviano que no vivió en el Espíritu. Por eso todos los que estamos viendo la vida de la iglesia así, está en juego nuestra posición en el reino. Amén. Por eso Santiago 2.5 dice, Santiago capítulo 2 versículo 5 dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Se dan cuenta que Él nos promete ser herederos del reino? Vamos a heredar el reino. Esa fue la promesa que Él prometió a los que aman. Pero podemos perder el reino por causa de no obrar, de no ocuparnos en las buenas obras. Pero antes de eso, porque también necesitamos purificarnos. Pero ahora, ¿cuándo es el tiempo en que se recibirá ese galardón? Ya les dije que en el milenio, que es el séptimo día. Acuérdense pues, 4 días pasaron desde Adán hasta Cristo. Por eso ustedes van a leer antes de Cristo, año 100 antes de Cristo, año 1000 antes de Cristo. Porque desde Adán hasta Cristo, a su nacimiento, son 4000 años. Y desde el nacimiento de Cristo hasta nuestra edad ya han pasado 2000 años. Ya estamos más de 2000 años. Estamos pisando el año 7000. Por eso el Señor está a punto de regresar. Por eso hemos hablado que Él está a punto de regresar. Amén. Entonces, a todos nosotros los creyentes nos están ofreciendo una recompensa. Por eso dice ahí que Él ha prometido que heredemos el reino. Entonces, antes de que el Señor regrese a esta tierra, entonces Él viene a recompensar a cada uno de sus hijos. Él viene como juez, pero también viene a recompensar. Porque cuando vino por primera vez, Él vino como el Salvador del mundo, como el Redentor. Pero esta segunda vez, Él ya no tiene nada que ver su venida con relación al pecado, a ese pecado, sino que ahora Él viene a recompensar a sus creyentes, a sus hijos.
Entonces sí, pero si usted es un creyente, pues es un hijo de Dios. Y si cae en pecado, porque ya dijimos que es posible, Dios nos da la oportunidad hoy día de purificarnos, de limpiarnos. Por eso dice al tercer día, porque para eso resucitó Cristo. Si hacemos eso, entonces cuando llegue el séptimo día, que es el séptimo milenio, que es el milenio reino de 1000 años, si nosotros no nos purificamos, entonces no vamos a tener parte, porque para entrar ahí tenemos que estar limpios. Por eso dice, ninguna cosa inmunda entra ahí. ¿Se acuerdan ustedes que todo lo inmundo no entra ahí porque hereda el reino? Porque por eso Dios ahorita en este tiempo nos está ofreciendo la vaca sana, la ceniza, el agua corriente, para que nosotros seamos limpiados y purificados. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, ahora, fíjense que a veces nosotros pensamos que solamente son los pecados. Bueno, todo es pecado, pero pensamos que es ir a hacer cierta cosa. Pero mire, hermano, lo que nos puede privar también de heredar el reino, de obtener una posición, son los problemas que podemos llegar a tener con los hermanos, por causa no de no arreglarnos con ellos. Puede ser una ofensa, algo que se dijo, y por eso dice que si traes, dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Por qué dice esto? Porque en Mateo 18:15, ¿por qué? Porque también esto, hermano, puede privarnos de poder heredar una posición o de recibir una posición en el reino. ¿Qué es pecado? Ofensa. Una ofensa, algo, y a raíz de esa ofensa podemos tener algo en contra del hermano. Amén. Por eso es importante que nosotros tenemos que pedir perdón, aprender a pedir perdón. No es fácil. Mire, yo les he dicho a algunos hermanos, hermano, échese la culpa, porque a mí así me enseñaron, échese la culpa. ¿De cómo es que si uno se echa la culpa? Decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Y aunque a veces no tengas culpa, pero es para que ganes a tu hermano y también para que ganes el reino, para que ganes el reino. Porque dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén. Por eso a algunos les he dicho, hermano, ve y pide perdón. Pero también me han dicho, no es para tanto, pero, o sea, ese para tanto, o sea, tú piensas que no es para tanto, pero está pasando algo ahí. Es mejor estar limpios, estar para el reino, porque si no, no podemos entrar al reino. Si me están, es para que ninguno, o sea, por eso necesitamos entender esto, hermano, porque por eso Jesús dice, porque uno dice, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Pero Él dice, perdónenlo así como yo los perdoné a ustedes. Perdónenlo así como yo les perdoné a ustedes. ¿Cómo nos perdonó Él? No se echó la culpa. ¿Verdad que sí? Se echó la culpa. ¿Él tenía culpa? Nosotros a veces también tenemos culpa. Y te decimos, es que no tengo culpa. Sí tienes, porque para que haya un problema se necesita de dos, ¿no? Se necesita de dos. Vaya allá en el cerro, viva solo y va a ver que no tiene problemas con ninguna persona, ¿verdad? Entonces, hermano, has ganado a tu hermano, pero también ganas tú. Entonces, si nos humillamos y tomamos esta actitud, podemos habitar la vida de la iglesia en armonía con los hermanos, porque es cuán bueno y delicioso, ¿no? Habitar los hermanos. Pero si no hay armonía, ¿cuál delicioso, cuál deleite? ¿No? Por eso es que, no, es que para qué ir a la iglesia, puros problemas ahí. Esos hermanos bien problemáticos. No, así han dicho algunos hermanos y se van de la iglesia, pero ¿dónde no vas a hallar problemas? Si en el mundo hay muchos problemas, si en la iglesia que nosotros estamos buscando a Dios aún hay problemas, hermano, pero por eso nosotros
tenemos que saber que va a haber aflicción en el mundo, pero también en la iglesia. Por eso aquí vamos a chocar, va a haber roces. Como dice ese versículo, Juanito, hierro con hierro se agudiza, ¿no? Sí. Entonces, hermano, no debemos de dejar. En vez de eso, tenemos que continuar. Si nosotros, hermano, tenemos esta actitud, nos humillamos y procuramos a los hermanos, entonces vamos a estar limpios y vamos a obtener la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Una posición. ¿Por qué? Porque hicimos caso a Dios y nos purificamos al tercer día, nos limpiamos. Él nos limpió con el agua, con la ceniza y el agua. Porque reconocimos nuestros pecados, nos arrepentimos y arreglamos nuestros problemas de pecado y con los hermanos, porque también hay pecados, pues es lo principal. Lo que nos aleja de la vida de la iglesia son los pecados. Acuérdese de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, ¿qué hicieron? Se apartaron de Dios. Dice que cuando Dios le hablaba, ¿qué hacían? Se escondían de Él. Todo creyente que cae en pecado, pero no se purifica en vida, él será corregido por el Señor en el tribunal de Cristo. Cuando el Señor regrese, Él va a establecer su tribunal en los aires. Entonces, ahí no es para Él, para decidir nuestra salvación o nuestra perdición. Ahí en los aires, porque ya fuimos salvos, ahí en los aires Él va a decidir qué clase de galardón vamos a recibir, o qué clase de castigo, o más bien corrección o disciplina es lo que nos va a dar. Pero ahora fíjense que lo que dice 2 de Corintios 5:10, por eso nadie se va a escapar de esto. 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿qué dice? Comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Miren, hermanos, ahora entiendo algunas cosas. Ya ahorita sí tenemos que ayudar a los hermanos, pero si no quieren, pues nosotros tenemos que seguir. Tenemos que seguir porque mire lo que dice ese versículo. Me gustó otra versión que leí, la Nueva Traducción Viviente, luego lo buscan, es la NTV. Mire lo que dice. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Y me gustó porque dice, cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Hermano, va a haber, o sea que cuando el Señor venga, Él va a darnos lo que merecemos, lo que cada uno merece. Por eso vale la pena, ¿no? Ir. No es que mis hijos no quieren, tiene que continuar. No es que mis papás no quieren, tiene que continuar usted. O sea, sí orar por ellos y animarlos, pero no por ellos, no tiene que usted que decir, no, ya no, entonces no quieren ellos, yo no. Hermano, porque dice que cada uno de nosotros recibirá lo que merezca. Ahora sí es por méritos. ¿Qué méritos hicimos? El obrar, el serle fiel en lo poco. La salvación de nuestro espíritu, la salvación inicial, no es por méritos. Por eso dice que no por obras. Pero ahora para tener una posición en el reino necesitamos, ahí sí cuentan los méritos, pero no somos nosotros solos, es Cristo obrando en nosotros. Amén. Por eso dice, leamos otra vez Números 19:12. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Por eso cuando Él viene por las personas, los santos, los hermanos que se santificaron, que mantuvieron puros. Por eso habla de que son vírgenes, dice, pues no se han contaminado. Amén. Nosotros, hermanos, hemos resucitado juntamente con Cristo. Por eso les decía que no somos nosotros solos, es Cristo, es la gracia. Por eso Pablo dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Por eso en Romanos 6:4, mire también como él dice, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, dice,
a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al- ¿A los cuántos días Él resucitó? Al tercer día. Amén. Está hablando de la resurrección, ¿sí o no? Cuando habla de limpiar en el tercer día, está hablando de que Cristo ya resucitó, es para que nosotros andemos en vida nueva. Andemos, ¿qué? En vida nueva. Por eso, y si caemos, acuérdense que ahí está la ceniza y el agua corriente. Y es el agua de la purificación. Por eso ninguno puede decir es que no sabía eso, ahora todos sabemos. Ningún cristiano puede vivir con pecados acumulados. Todo el tiempo tenemos que confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces esta parte dice, de Números 19:12 dice, y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Y si al tercer día, está hablando de nuestra vida de resurrección hoy, y si al tercer día no se purificare, Dios nos está dando una oportunidad, hermanos. Si alcanza a ver eso, Él nos está dando una oportunidad, porque es posible que caigamos. Es posible que caigamos. Y si alguien no cae, gracias a Dios, pero es posible que caigamos. Pero recuerden que no es que andamos buscando cómo pecar. Nos guardamos, pero de repente el diablo dice, tráemelo. Nos reclama y dice, tráemelo. Y lo va a dar una sacudida para que veas que. ¿Y qué dice Dios? Mira, hazlo. Te doy permiso y vas a ver que Él no. Sí, pero Él va a regresar. Así como con Pedro. Amén. Por eso les dije que nuestra salvación está asegurada, la salvación inicial. Y o sea, todo también porque hasta el séptimo día salimos, si no nos purificamos en el tercer, hasta el séptimo, después del séptimo salimos puros, pero ya les dije cómo, mediante el lloro, el crujir de dientes, las tinieblas de afuera, ahí será otro trato con nosotros. Cuando llegue la hora de la recompensa en el reino milenario que viene, ese creyente, ese cristiano que no se purificó al tercer día, no será un vencedor. No será un vencedor, pero sí es un creyente, sí es un hijo de Dios. Por eso leímos en 2 Corintios 3:25 que dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, hermano, nuestra posición en el reino no será la misma, porque les dije que ahora sí es por méritos. Ahora sí es por méritos. Por eso vale la pena en vida servir al Señor y entregarnos al Señor. No depender de alguien más, sino que, o sea, no estoy diciendo que ya no lo descartemos, sino hay que ayudarlos, hay que orar, ahorita vamos a entrar al otro punto que es restaurar, pero también nosotros hay que seguir adelante, porque ahora es por méritos. Porque estamos hablando de nuestra posición en el reino, pero no todos vamos a heredar algo así, porque cuando ustedes lean Lucas 19 y habla de los que trabajaron en una mina, y dice que el que recibió 10 minas y la trabajó, vino a su Señor y dice que él va a gobernar sobre 10 ciudades, o va a tener autoridad sobre 10 ciudades, y también hay otra categoría que van a gobernar sobre 5 ciudades. Imagínense lo que Dios nos va a dar. Por eso el diablo ahorita está haciendo guerra a los cristianos, porque él es el que controla los aires, domina a las ciudades, a los países, a los gobernantes. Pero cuando el Señor regrese, Él será sacado de los aires y la iglesia va a ocupar ese lugar. La iglesia vencedora va a ocupar ese lugar, y es por eso que nos dice que nos va a poner sobre ciudades. Imagínense, hermano, que Dios lo ponga sobre Tultitlán, Tultepec, Cuautitlán, Coacalco, ¿no? Ecatepec, porque hay de 5, ¿no? Pero dice que hay de 10 ciudades, es otro grado, ¿no? De recompensa, pues. ¿No? Ningún bache va a haber porque no va a haber corrupción. Así yo me la imagino, o sea, cuando estoy ahí, sí, porque vamos a influir sobre las personas. ¿Por qué creen ustedes que nuestros gobernantes, ¿cómo se dice? Sustraen de la bolsa? Porque hay corrupción. ¿Quién nos ministra? Los ángeles caídos, Satanás. Pero cuando la iglesia gobierna, hermano, dice que establece un reino íntegro, un reino donde hay justicia,
Hermano, por eso cuando estaba leyendo, si nos diera aquí, ¿no? Para gobernar sobre Tultitlán, ¿no? O sea, tus ciudades, ningún bache, ¿no? Que cuando llueva no se va a inundar, ¿no? O sea, porque ni vamos a estar así, ¿no? O sea, va a haber, porque dice que va a haber un tiempo de paz. Lean ustedes con lo que es el milenio y dice uno, wow, por eso los testigos hasta traen su librito, ¿no? ¿Cómo va a ser el reino? Y ponen a un niñito ahí cuidando, jugando con los leones y todo eso. En cierta manera tienen razón, pero ese no va a ser la vida de nosotros. Nosotros vamos, los vencedores, vamos a estar en los aires, en los cielos reinando. Amén. Pero no solamente 5 ciudades, sino 10 ciudades. Y el que no dice que no trabajó, dice que también le van a quitar hasta lo poco que tiene. Amén. Por eso les digo pero ahora no vamos a poder obrar si no es que nos estamos purificando. Por eso a veces los hermanos dicen, "Oye, no ha visto por qué están tocando si están en pecado". Es que no solamente en alabanza, sino que en todo, pues, porque venimos a un servicio. Porque uno juzga a los que ministran alabanza, al que predica, al que da clases a los niños, pero todos porque venimos a hacer un servicio, ¿no? Entonces no podemos si estamos, y es por eso que nos apartamos, y en vez de apartarnos debemos de confesar nuestros pecados, limpiarnos, purificarnos y seguir, porque está el galardón, pues. Por eso en las parábolas de Mateo 25 dice que se pone primero a las 10 vírgenes, a las vírgenes y luego a los talentos. No puso al revés. ¿Por qué? Porque para poder servir necesitamos tener aceite, o sea, estar llenos del Espíritu, en nuestro espíritu y nuestra alma para poder servir. Por eso, hermano, no crean ustedes que nada más estar cantando aquí. Nosotros los hermanos, imagínense, y gracias a Dios, hermano, porque todos los que, por ejemplo, hoy no estuvo Areli, pero en la semana, ¿cómo creen ustedes que estamos? Ensayando, ¿no? Ensayando. Y no sale, y no me sale, ¿no? Y ahí estamos. Y gracias a Dios porque eso nos permite estar en la esfera del Espíritu. Hermano Fabio me dice, hermano, no ha mandado los cantos. ¿Cuándo? ¿No? Y eso me compromete a mí. Y gracias a él, porque él está pensando en la reunión. Amén. Todos los, hermana Adi, no crean ustedes que vienen nada más. No, es practica. Y gracias a Dios que nos guarda, ¿no? Y así deberíamos ser todos, pues, la reunión. Por eso ya he entendido, ahora Dios me ha estado inquietando que debemos de poner un tiempo para que alguien diga, hermano, traigo un salmos para edificación. Y si alguien dice, hermano, yo quiero cantar una alabanza para Dios, pues prepárese porque eso hace, pues, eso nos ayuda, pues. ¿Me explico? Entonces, hermano, por eso no es, para que ustedes sigan orando por nosotros y oremos por todos por la iglesia, porque todos somos servidores. Porque hermano, no crean, y yo en este día me estuve metido aquí, ¿no? Estaba yo ahí bien concentrado y me dice la administradora, puede venir aquí porque quiero hablar con usted. Y aquí vengo, ¿no? Y aquí vengo y hablo con ella, pero estoy pensando en eso, ¿no? Y ya le iba a decir, hasta hermana le iba a decir porque venía pensando en la prédica, pues. Pero hermano, necesitamos entender esto porque mire lo que dice Efesios 2, 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta? O sea, está hablando de la salvación inicial, la salvación del Espíritu. No es por obras para que nadie se gloríe. Aquí no es por mérito propio. Pero dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora en Cristo sí tenemos que ocuparnos en las buenas obras. ¿Por qué? Porque eso nos da la posición en el reino. Por eso vale la pena todo lo que hacemos. Por eso dice, si es un servicio tan pequeño lo que se le da a usted para que haga en la iglesia, tiene que ser fiel a eso, porque eso lo prepara para que usted tenga posición en el reino que viene. Amén. Las buenas obras de nosotros en Cristo es algo adicional a nuestra salvación. Por eso se le llama recompensa, se le llama ahora pero es el salvar de nuestra alma,
Entonces este obrar determina la posición que tendremos en el reino de 1000 años. Por eso nos dan, por eso hermano, hagamos, eh, demos no lo mejor de nosotros, sino que hagamos las cosas con excelencia, pero en Cristo. No sé si me explico. Porque, o sea, porque a veces decimos, al fin y al cabo es para Dios. No, o sea, todo lo de Dios tiene que ser algo excelente, ¿no? Por eso oramos, por eso los músicos estamos ahí ensayando y no nos sale, pero oramos y estamos, ¿no? Porque hay que entregarle algo al Señor, pero no somos nosotros. Por eso no confiamos en nosotros, confiamos en quién, en Dios. Por eso podemos llevar a cabo las cosas, amén. Por eso el apóstol Pablo dijo, no, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque puede haber pérdida. Puede haber pérdida, pero Dios no está, no pensemos tanto en la pérdida, ahora pensemos, sí tenemos que saber de la pérdida, pero ahora, hermano, tenemos que ocuparnos, pues, Dios nos da una oportunidad, porque todavía falta que se termine el tiempo de la gracia. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia y Dios dice, si alguno quiere, venga, hágalo, y hay que hacerlo en Cristo, ¿no? No purificarse en el tercer día equivale a no vivir en la vida del Espíritu. No es complicado, no es lo que es vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Que pienses en Dios, que pienses en su iglesia, pienses en lo que estás haciendo, amén, para Dios. O sea, por eso les digo que gracias a Dios que nos guarda a los músicos, porque de verdad, hermano, termina el domingo y ya estamos pensando ahí, y yo ya estoy pensando, Señor, qué alabanza vamos, y hay que hacerlo, elaborar, poner los tonos, escribirlo, ¿no? Y si no, mi hermano Fabio me recuerda, hermano, y los cantos, ¿no? Hay que mandarlo, ¿no? Y eso nos ayuda a estar ejercitando, no me molesta, al contrario, ¿no? A veces quiero traerle hasta una coca, pero ya no toma. Pero algo, ¿no? Porque me está ayudando a mí me explico, amén, me explico, ¿sí? Por eso, a veces Juanito, no, a veces dice, hermano, no quiero ser muy, ¿cómo dice? Molesto, no me dice otra palabra, pero es que lo que él manda también ayuda, ¿sí? Lo que él manda, un versículo, eso te hace recordar. Hay un pastor que nos manda todos los días un versículo, y a veces digo, ya no me esté mandando, porque ya no me esté evangelizando porque soy cristiano, pero digo, ya después pienso, digo, no, es que él me está, o sea, eso me ayuda. Entra un versículo, digo, y leo, pues palabra de Dios, ¿no? ¿No? Y a veces, o sea, hermano, todo eso nos ayuda, amén. Números 19:13 dice, todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Fíjense, hermanos, que si nosotros no nos purificamos, podemos contaminar la iglesia. ¿Se recuerdan que leímos que en la Biblia que por causa de no arrepentirnos y no dejar ser restaurados podemos ser de tropiezo a otros hermanos? Eso es contaminar a la iglesia, porque hay hermanos débiles de conciencia que ellos hacen lo que ven que otros hacen. Por eso tengamos cuidado, porque podemos contaminar la iglesia. No solamente contaminamos, sino afectamos a otros. Por eso tengamos cuidado, podemos afectar a otros. Se recuerdan de Jonás, que por su desobediencia vino el castigo de Dios sobre los que iban con él. Por eso el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Por eso afectamos, tengamos cuidado, amén. Punto número 10, y con esto terminamos. Restauración del creyente contaminado. Vamos a ir a Números 19:14. Dice Números 19:14, esta es la ley para que cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella será inmundo 7 días, y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. ¿Qué significa todo esto? Aquí está una persona que está en muerte, porque, hermano, estar en muerte, morir en la tienda, no es físico, para ellos era físico, literal, pero hoy día podemos estar muertos, hermano, podemos estar en la iglesia y estar muertos, es lo más terrible, o más bien lo más triste también, porque aquí
no solamente está muerto, sino que contamina el ambiente. Por eso dice que no se tiene que tocar, y si toca, viene a ser inmundo, pero tiene que purificarse. Por eso tengamos cuidado, porque afectamos a otros con lo que hacemos, pues. Por eso debe haber temor en nosotros y temblor, porque, hermano, pensamos que lo que hacemos no afecta, pero ya vimos que con Jonás sí afecta. Amén. Por eso algunos dicen, sí, pero mis papás ¿cómo son? Sí, pero mis hijos ¿cómo son? Sí, pero mi esposo ¿cómo es? Sí, pero mi esposa ¿cómo es? No me anima nada. Así dicen algunos, yo les he escuchado que dicen, pura queja, porque no, pues que si mi hijo que está ahí fuera realmente lo que dice, pues yo le entraría, así dicen algunos, ¿no? Entonces afectamos, pues por eso necesitamos ver esto. Ahora, también dice, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Por eso les dije que todo afectamos a todos. Por eso cuando llegamos a este lugar, oramos, Señor, ayúdanos a hacer luz, ayúdanos a hacer testimonio, ¿no? A este lugar, porque tenemos vecinos, ¿no? Y Señor, ayúdanos, Señor, a no dar mal testimonio, a cumplir con la renta, a hacer todo eso, porque podemos afectar, contaminar, pero sobre todo está hablando de los hermanos que podemos contaminar en la iglesia. Y dice, toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada, dice, será inmunda. Esto es muy significativo, porque una persona que no esté cuidando, que no se esté cuidando, que no se esté guardando puro para Dios, contamina y contamina a otros. ¿Se acuerdan que la vasija tipifica el alma? Por eso tenemos que cuidar nuestra mente, porque de ahí empieza un pecado. Dice Proverbios 4:23, y sobre todas las cosas cuida tu mente. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Y sobre toda, porque dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, dice el otro, ¿no? Porque de él mana la vida. Pero dice, porque el corazón es la mente. Por eso busqué este versículo. Y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque de ella es la fuente de la vida. Por eso, hermano, para pecar, ¿dónde empieza primero? En nuestra mente. Porque en nuestra mente hay un deseo de pecar. O a veces hay un deseo, y es que el deseo en nuestra mente es, no podemos evitarlo porque va a venir, pero a veces nosotros le damos lugar al diablo, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra mente. Por ejemplo, cuando a veces nosotros no queremos venir a la reunión, ¿dónde empieza eso? En nuestra mente, ¿sí o no? Porque tu cuerpo no te gobierna. ¿O sí? No, usted está bien cansado y dice, voy a ir, y tiene hambre, obliga a su cuerpo a que vaya a tomar algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso tengamos cuidado, pues. Mire lo que dice. Puse un ejemplo aquí. Por ejemplo, si no se tapa bien un frasco o un bote de azúcar, ¿ustedes usan botes o frascos, recipientes para azúcar? ¿Qué hace usted después de que lo usa? ¿Lo deja abierto ahí? ¿Que se mete alguna cucarachita ahí? ¿Va que no? Lo tapa. Pero si lo deja medio abierto, ¿qué pasa? Entra algún animal, entra polvo y se contamina. Entonces tiene que tapar bien, ¿no? Por eso dice que allá, se le decía, las vasijas tienen que estar bien ajustadas, porque si no se contamina. Es lo que pasa, hermano. Está hablando de nuestra alma, de nuestro corazón. Si no tenemos cuidado, hermano, lo que hacemos, por eso tengamos cuidado qué es lo que, de los pensamientos que vienen a nosotros. Hermano, nosotros si no tenemos cuidado, vienen otros pensamientos, ¿no? Y por eso dice 2 Corintios 7:1 que podemos contaminar aún nuestra carne y nuestro espíritu, porque si dejamos entrar ahí, entran hasta nuestro espíritu. Dice 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos de ajustar bien la tapa, porque ahí empieza, aquí viene el deseo, piensas, aquí hay un deseo en ti, en tu mente, piensa, o sea, es tu corazón, pues, ¿no? Llega ese deseo y tenemos que cuidarlo. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:6-8, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por eso ahí empieza el deseo de robar, ¿no? De hacer cosas, ¿no? Sí, de robar, de hacer cosas que pues son pecado, ¿no? Dice el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso tenemos que estar orando todo el tiempo. Amén. Dice el 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por eso tenemos que poner nuestra mente en el Espíritu. Viene algún pensamiento de muerte, hay que cambiarlo, guardar nuestra mente, porque si no, hermano, eso nos lleva a pecar, pues. Por eso es tener la tapa de la vasija media tapada. Amén, media tapada. Por eso dice ajustar bien. Sigamos leyendo, porque no quiero terminar este capítulo el domingo. Dice Números 19, 16 al 18, leo rápidamente, dice Números 19, 16 al 18. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente, y un hombre limpio tomará hisopo y mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre todas las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Entonces ya vimos que Cristo y la iglesia tiene la función de la ceniza y el agua corriente, es para purificar. Y aun cuando habla del diminuto hisopo, ¿se acuerdan que les expliqué el domingo lo que es hisopo? Tiene que ver con la humildad con que se tiene que restaurar al hermano que ha caído. Por eso tenemos versículos como 1 de Juan 5:16. Dice 1 de Juan 5:16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. También Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ser espirituales es ser los que tenemos la vida del Espíritu. Porque no podemos nosotros ir a restaurar a un hermano si no estamos limpios, si no vivimos en el Espíritu. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado cuando damos consejos, porque no es algo real lo que estamos hablando. Estamos pidiendo que otros... Es, por ejemplo, si yo estoy hablando de esto acá y vivo otra vida, ¿no? Entonces, eso no cuadra, pues. Entonces, y también dice, leímos los versículos 18 y 19, y dice, y un hombre limpio tomará hisopo y mojará el agua. Mire quién lo tiene que hacer. Un hombre limpio, por eso alguien que se está purificando, pues. No podemos, o sea, esto de restaurar no cualquiera lo puede hacer. Alguien que está limpio, eso es ser espiritual. Alguien que se está purificando. Entonces tengamos cuidado de andar con la vasija abierta. ¿Ven? Tengamos cuidado de andar con la vasija no abierta, sino medio abierta, porque ahí entra, ¿no? Medio abierta. Entonces, hermano, por eso necesitamos andar con prudencia en santidad, porque podemos ser contaminados. A eso se refiere cuando dice que se tiene que ajustar la tapa de la vasija. ¿Por qué? Porque si vamos y restauramos a alguien que está en pecado, y si nosotros no somos purificados, esos espíritus, porque son espíritus, todos los pecados que uno comete son espíritus que lo están ministrando. Y si uno no es purificado, hermano, esos espíritus nos lo podemos traer. Por eso, y aún dice que nos pueden exponer ahí. Por eso, hermano, un limpio es el que tiene que restaurar. Por eso, restauremos a los hermanos en el espíritu, ¿no? El que está ayudando a purificar a otro hermano o restaurar a otro hermano debe de purificarse primero. Por eso dice la Biblia, ¿por qué echas de ver o por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no? Porque por eso necesitamos purificarnos, para que no tengamos la viga, pues, para poder ir y sacar la paja del hermano. Entonces, dice el versículo 20, para ir cerrando,
de número 19. El que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo. Por eso les dije que es serio esto, delicado, porque pensamos que no pasa nada, contaminamos. ¿Cómo no lo va a hacer si el hermano? Yo me acuerdo de unos jóvenes hace tiempo, cuando yo era más joven y estaba soltero, y me decía un hermano, oye hermano, ¿por qué usted no va al baile? Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir al baile? Le decía yo. Pues, ¿no ves que estoy sirviendo en la iglesia? No, pues sí, pero la que toca el bajo, o sea, otra joven que toca el bajo. Estoy hablando de hace muchos años atrás. La que toca el bajo, la pecosita, esa, así hasta señales me dijo, ahí estaba en el baile, ahí estaba en el restaurante El Cazador. Así me dijo. O sea, así contamina uno, pues. Así me dijo el hermano. Así, hijo, le dije, Señor mío, ayúdame porque no sea que me descubra también. O sea, hermano, eso es delicado, pues. Por eso dice el dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso, ahora tengamos cuidado porque también leímos ahí porque debemos de tener cuidado cuando restauremos porque podemos caer en la misma tentación. Así dijo la otra versión de Gálatas 6:1. Por eso es necesario la espiritualidad, la purificación, la mansedumbre. Al restaurar al hermano caído, nunca pensemos que no podemos caer. Sí podemos caer, sí es posible. Es por eso que también hay otro dicho que dice, una manzana pudre a los demás. O sea, tengamos cuidado en nuestra vida porque eso, hermano, contamina todo. Si aún hasta la vasija, dice, el alma, pues podemos contaminar eso. Y entonces, hermano, tengamos cuidado porque por eso dijo Pablo que aún ni nos juntemos con los que dice 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. O sea que es que se contamina, pues. Por eso hay que restaurar, porque tampoco hay que desechar, porque hay que restaurar, pero purifícate, ten cuidado. Por eso a veces no podemos poner mano a cualquiera. Yo he aprendido eso. No puedo imponer mano a cualquier hermano. Llega y dice, hermano, puedes orar por mí. Y hay hermanos que son bien livianos y dicen, vamos a imponer la mano. No sabes que eso te identificas con él. Y si no estás purificado, si no estás limpio, puedes contaminar. Por eso dice Pablo ahí. Por eso les leí, pues, que el dicho que dice que una manzana pudre a los demás. Ahora, el problema no es tanto que caigamos en pecado, sino el no querer reconocer, porque Dios ya dijo que sí es posible que caigamos. El problema es no querer reconocer para así arrepentirnos, para así purificarnos, porque Dios nos está dando la oportunidad, hermanos. Porque hay una posición que heredar en el reino, hay una posición. Por eso Él dice, el que es santo, santifíquese más. El que es justo, practique la justicia. Dice justicia, eso más, no eso no. Porque luego dice, el que es inmundo, entonces sea inmundo todavía. El que es injusto, sea injusto todavía. Pero el que es justo, practique la justicia. El que es santo, santifíquese. ¿Por qué? Porque hay una posición que heredar. Por eso Él nos da qué salvación la de nuestro Dios. Imagínense, hermano, que no pusiera nada de esto. A ver, arréglense como puedan. No, Él sabía que éramos pecadores y ya en el camino podemos pecar. Es posible que pequemos. Por eso nos ofrece ¿qué? El agua, la vaca la sana, la ceniza, el agua corriente, dice, para que nos purifiquemos. Por eso les decía que el problema de muchos de nosotros es que no reconocemos nuestro error, nuestra falta, nuestro pecado. Por eso dice Proverbios 18:13. Proverbios 18:13 y con eso terminamos. Proverbios 18:13. Perdón. Entonces este no es Emily. Te debo entonces. Dice, el que encubre sus pecados jamás prosperará.
No me acuerdo, hermano Aarón, no encuentro. Bueno, lo buscan luego, ¿no? Pero en la versión que leí dice, los que encubren sus pecados no prosperarán. 8:13, 28:13. Ok, 28, deje corrijo aquí. 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y por eso leí otra versión, encontré otra versión que dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan. Es diferente apartar con abandonar. Apartar es de que, pues es apartar, ¿no? Está y te apartas, pero abandonar es que ya lo traes. Ya no lo quiero, lo abandonas, ¿me explico? Porque ya estamos en medio. Entonces cuando estemos en medio, Dios nos ve con ojos de misericordia porque ve nuestro pecado y Él ha provisto el sacrificio. Pero lo que le molesta a Dios es que nosotros, hermanos, no los confesamos, no los reconocemos. Por eso un corazón contrito y humillado jamás lo desprecia. Mas al corazón altivo dice que lo desprecia. Hermano, por eso, pero recuerden pues, se recuerdan que tenemos que actuar, hermano, de una manera humilde y no permitir, tener cuidado de no contaminarnos y tampoco de no contaminar. ¿Se acuerdan que les he dicho cuál debe ser nuestra postura o cómo debemos actuar cuando alguien llega con usted y empieza a criticar a un hermano de la iglesia? Empieza a criticar al líder, empieza a criticar al servidor, empieza a criticar al pastor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Se acuerdan de eso? A luz. Bueno, a luz, pues, sí está bien. Pero a luz ese ya no hablarlo, ¿no? Pero está bien, pero ¿qué haces si él te dice? Porque estamos hablando de ser contaminados. ¿Qué tenemos que hacer? No, pues, o sea, porque mire, porque si nosotros prestamos oído a eso, nos contamina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y la crítica, el chisme es un pecado. Nos contamina. Entonces, les he dicho, hermano, ¿por qué no vas si se lo dices? Es más, yo se lo voy a decir para que él sepa que tú estás diciendo eso, porque yo no puedo ser parte, porque si no, hermano, podemos contaminarnos y aún ver mal al hermano. Ni te caía mal el hermano, ahora que te dicen eso, te cae gordo. Y si te caía un poquito flaco, ahora te cae más gordo, ¿no? Eso nos contamina. Por eso tengamos cuidado cuando nos llegan con la crítica, con el chisme, porque también eso contamina. ¿Y cómo contamina? Por eso la lengua es la más pequeña, pero enciende un gran bosque, ¿no? Okay. Bueno, terminemos porque el otro día me dijeron que duré 1:20. Vamos a terminar. Oremos. Señor y Dios, gracias te damos por tu palabra. Perdónanos, Padre, porque sí, Señor, reconocemos que, Señor, a veces no reconocemos, no confesamos nuestros pecados. Señor, ayúdanos, Padre, a reconocerlo. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida pura, Señor, una vida limpia, Señor, porque no es por nosotros, sino que tú ya has provisto ese sacrificio. Señor, gracias porque eres tan bueno, Señor, que nos estás dando la oportunidad hoy de que seamos limpios al tercer día, para que nos manifestemos en el séptimo día, que es el reino de 1000 años. Gracias por tu palabra, gracias en esta hora. Te damos toda la gloria, toda la honra por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.